Okay, well, so far Muy bien, hasta ahorita we've been reflecting on individual identity, hemos estado reflexionando en la identidad individual, family, community identity, la identidad de familia y de comunidad. and in this final Y en session, esta última sesión I want to talk about Christian engagement more broadly with society, quiero hablar de, de involucrarse cristianamente más ampliamente como sociedad, specifically the world of politics and law. especialmente en el mundo de política y de ley. The earth is the Lord's and everything in it. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. You remember the theologian I quoted earlier on this theme. Podrán recordar al teólogo que cité anteriormente en este tema. The entire cosmos is God's kingdom. Todo el cosmos es el reino de Dios. We are created as kings and priests Somos creados como reyes y sacerdotes to mediate divine kingship to the whole of creation. para mediar el reinado total a toda la creación. So the question is, Así que la pregunta es, what does it mean to seek the kingdom of God ¿qué significa buscar el reino de Dios when it comes to the church's engagement with politics and law? cuando tiene que ver con involucrarse, cómo se involucra la iglesia con las leyes y con la política? And I'm going to suggest two important things about this Y voy a sugerir dos cosas importantes acerca de esto as we build a bridge from church to society. mientras construimos un puente de la iglesia a la sociedad. First of all, we need to think very carefully Primero que nada, necesitamos pensar muy seriamente about what we want to achieve in the public sphere and why. de qué queremos lograr en la esfera pública y por qué. Why are we building the bridge? ¿Por qué estamos construyendo este puente? Where exactly do we want the bridge to ¿A go? dónde queremos exactamente que llegue este puente? And then, secondly, Y luego, segundo lugar, we need to be very alert necesitamos estar bien alertas as we build the bridge mientras construimos este puente to all the stuff that's trying to come back across the bridge a todas las cosas que están tratando de cruzar por ese puente into our Christian communities, a nuestra comunidad cristiana, the cuckoos. los cucos. We need to ensure, Necesitamos asegurarnos, as we build the bridge to culture, mientras construimos ese puente a la cultura, that we don't allow alien ideas to come back the other que way no permitamos ideas extrañas que vengan de vuelta por ahí and begin to dominate our own Christian y thinking. empiecen a dominar nuestros propios pensamientos cristianos. And frankly, this is a big problem in various parts of the world, Y francamente, este es un gran problema en varias partes del mundo, where parts of the church donde partes de la iglesia have allied themselves so closely to political forces, se han aliado tan de cerca con fuerzas políticas, both on the left and the right, tanto de izquierda como derecha, that they are functioning more or less que están funcionando más o menos as the religious wing of a different organization. como la ala religiosa de una diferente organización. They've ceased to be the church Dejan de ser la iglesia because of decisions they've taken on this issue. por decisiones que han tomado en este asunto. So we need to be careful again about the cuckoos. Así que necesitamos ser cuidadosos una vez más de los cucos. So we'll deal with these two questions in turn. Así que vamos a tratar con estas dos preguntas. I want to begin my reflections here Quiero empezar mi reflexión en esto, by telling you another story about Canada, contándoles otra historia acerca de Canadá, going back to 1988 to 1990. volviendo a 1988 a 1990. In 1988, En 1988, the Supreme Court of Canada la Corte Suprema de Canadá declared that Canada's criminal code, declaró que el Código Criminal de Canadá, when it spoke about abortion, cuando hablaba acerca del aborto, was unconstitutional. era inconstitucional. And so they struck down existing abortion law. Así que tacharon la ley existente del aborto. This immediately created a legal void Esto inmediatamente creó un vacío legal in which automatically en el cual automáticamente abortion became a health care service el aborto se convirtió en un servicio de cuidado de salud with no criminal regulation. sin regulación criminal.
In 1989, 1 year later, En 1989, un año después, the conservative government of the day el gobierno conservador del día tried to put new legislation around the topic. trató de poner nueva legislación alrededor del tema, They proposed a law propusieron una ley that permitted abortion que permitir el aborto only under the direction of a doctor solamente bajo la dirección de un doctor who considered that a woman's life que considerara que la vida de la mujer or health o salud was otherwise likely to be threatened. va a ser amenazada de alguna de otra manera. So quite strict Así que muy estricta on its restrictions on abortion. en sus restricciones del aborto. And by the measuring stick of now, Y por el parámetro que tenían por el parámetro de hoy, a really conservative abortion law una ley muy conservadora del aborto, relative to other abortion laws. relativamente a otras leyes contra el aborto. The government bill La ley de gobierno passed through the House of Commons, pasó a través de la casa del Congreso, digamos, but failed to pass in the Senate. pero falló o no pudo pasar por el Senado. And from that day to this very day, Y desde ese día hasta este día, abortion has remained in Canada el aborto ha permanecido en Canadá, a healthcare service un servicio de cuidado de salud, without any kind of criminal regulation at all, sin ningún tipo de regulación criminal para nada, which puts Canada in some very unsatisfactory company in the world, que pone a Canadá en una compañía muy poco satisfactoria en el mundo, because the only other country in the world to have no criminal regulation on this porque el único otro país que no tiene regulación criminal en esto is North Korea. es Corea del Norte. Now, I don't aspire to be in the same group as North Ahora, Korea, yo no aspiro a estar en el mismo grupo que Corea del Norte, to be perfectly honest. para ser totalmente honesto. But here's the most important thing for us about this. Pero esto es lo más importante para nosotros acerca de esto. The most important thing Lo más importante para nosotros is the way that significant groups of well-meaning Christians es la manera en la que grupos de cristianos que tienen buenas intenciones helped to create this outcome. ayudaron a crear este resultado. They did so Y lo hicieron by adopting a hostile stance adoptando una posición hostil to any attempt to regulate abortion ante cualquier intento de regular el aborto that was not fundamentally grounded in a Christian view of the person. que no estaba fundamentalmente situado sobre un punto de vista cristiano del asunto. So they decided Así que decidieron any regulation que of cualquier abortion regulación del aborto that was not utterly grounded in a Christian view of the world, que no estaba totalmente establecida en un punto de vista cristiano del mundo, they were going to vote against it. iban a votar en contra de ello. They quoted obvious scriptural passages. Citaron pasajes escriturales obvios. I quoted the same ones earlier. Yo ya cité los mismos anteriormente. God-given human life begins in the womb, Que la vida dada por Dios empieza en el vientre. and of course I agree with that. Y por supuesto estoy de acuerdo con ello. So they said the child in the womb is already a person Así que dijeron, el niño en el vientre es ya una persona from the moments of conception, desde el momento de concepción. and Parliament should legislate Y el Parlamento debe legislar on that basis, en esa base, recognizing that the unborn person reconociendo que la persona no nacida is entitled to comprehensive rights and protection, tiene derecho a protección, protección y derechos guaranteed by the state. garantizados por el Estado. Any legislation not living up to that billing Cualquier legislación que no esté de acuerdo con esto should be opposed. debe ser opuesta, rechazada. And so in January 1990, Así que en enero del 90, for example, por ejemplo, the Pentecostal Assemblies of Canada las asambleas pentecostales de Canadá urged every member of Parliament instaron a todo miembro de Parlamento to vote against this bill que votaran en contra de esta ley when it came up for the third and final reading. cuando saliera por la tercera y final repaso. They wanted much stronger legal protection for unborn children. Querían una protección mucho más fuerte legal para los niños no nacidos.
What they eventually achieved by this Lo que eventualmente lograron con esto, was zero legal protection for Fue- unborn children, cero protección legal para el no nacido, which doesn't seem to be a desired outcome. lo que parece pues no ser el resultado deseado. This led the PAOC, the Pentecostals, Esto llevó a la Asamblea Pentecostal, la POC, their Office of Social Concern and Public Relations, la Oficina de Relaciones Públicas y Preocupaciones Sí. Sociales, issue a statement once it was all over a que emitiera una declaración cuando ya había acabado todo, that perhaps they had made a mistake. que quizá habían cometido un error. While this bill, they said, Mientras que esta ley, dijeron, was only a small step toward protecting preborn children, era solamente un pequeño paso para proteger los niños no nacidos. it was also true that it was better than no bill, También era mejor que o sea, que no hubiera ley para nada. and they said it should have been passed Y dijeron que debió haber sido aprobada with the hope of making amendments later, con la esperanza de hacer una enmienda después, because they said porque ellos dijeron, at least this would have returned abortion to the criminal code. al menos esto iba a regresar al aborto al código criminal. But during the debates themselves, Pero the durante debates, los mismos debates, they themselves had ignored advice ellos mismos habían ignorado consejo about what would happen if they persisted in their hard line. de qué pasaría si persistían en su línea dura. Various very smart Christian people Muchas personas muy listas cristianas had argued that the longer Canada went without an abortion law, habían discutido que mientras más tiempo pasara Canadá sin una ley de aborto, the harder it would become to enact any abortion law. iba a ser más difícil volver a poner una ley de aborto. In other words, if abortion remained completely unregulated, En otras palabras, si el aborto permanecía completamente sin regular, the public argument for any kind of regulation would become difficult to win. la discusión pública de cualquier tipo de regulación iba a hacerse más difícil. That is exactly what has happened for the last 35 years, Y eso es exactamente lo que pasó los últimos 35 años, to the point where it is virtually impossible now, al punto donde es virtualmente imposible ahorita. short of some enormous religious revival Apenas que sucediera un enorme avivamiento religioso that fundamentally changes Canadians' perspectives on these issues, que cambiara fundamentalmente la percepción canadiense en este asunto. we are very likely stuck with this scenario for the foreseeable future. Probablemente estamos atados a este escenario en el futuro visible. This raises a very fundamental question for us. Esto le hace una pregunta muy fundamental para nosotros. What exactly is the missional task of the church? ¿Cuál es exactamente es la tarea de la iglesia In relation to politics and law? en relación a la política y la ley? When we engage with those areas of life, Cuando nos involucramos en estas áreas de la vida, what are we looking to achieve? ¿qué estamos tratando de lograr? How should we engage? ¿Cómo debemos involucrarnos? The Christians I've just been describing Los cristianos que acabo de describir were working with a basic assumption. estaban trabajando con asumiendo básicamente, More or less, it goes like this. más o menos va así. There are currently two defined spheres of existence, Hay actualmente dos esferas de existencia, the church and the world, la iglesia y el mundo, and our purpose in building a bridge from one to the other y nuestro propósito en construir un puente de uno al otro is basically to take over the other bit, es básicamente dominar el otra esfera, to merge the two zones so they are no longer two but one. unir las dos esferas para que ya no sean dos, sino una. And this assumption Y esta asunción, esto que se asume, is widely shared among evangelical Christians es ampliamente compartida entre el cristiano evangélico in other parts of the world. en otras partes del mundo. So you can think about evangelical Protestants in the USA, for example. Podrías pensar en los evangélicos protestantes de Estados Unidos, por ejemplo. Particular example would be the Tea Party, Particularmente sería el partido del té,
Some of you may remember Algunos de ustedes podrían recordar that this was a very influential wing of the Republican Party que esa era una ala muy influencial del Partido Republicano from 2009 to about 2016. desde el 2009 hasta el 2016. At the height of its influence, En la máxima etapa de su influencia, 44% of its membership 44% de su membresía self-identified as born-again Christians se identificaba como cristianos nacidos de nuevo, who said that they wanted to see Christian values que decían que querían ver valores cristianos informing both politics and government. en moldear tanto la política como la ley. As one journalist wrote at the time, Como un reportero, una periodista escribió al respecto, they approve of religious leaders la aprobación de los líderes religiosos engaging in politics. que se involucran en la política They want religion brought into political debates. y quieren que la religión se incorpore a los debates políticos They are concerned with putting God y in les government. preocupa que se incluya a Dios en el gobierno. How did they want to do this? ¿Cómo quieren hacer esto? Well, some of these people Bueno, algunas de estas personas were Christian reconstructionists. eran reconstruccionistas cristianos. They believed, and they still believe, Ellos creían y siguen creyendo that the Bible should form the sole basis for the organization of society. que la Biblia debería ser la única base para la organización de la sociedad. And specifically, they believed Y específicamente ellos creían that biblical law should be the only basis for American law. que la ley bíblica debería ser la única base para la ley americana. It's above all that second idea Sobre todo eso, la segunda idea, that has resulted in some hostile commentators que ha resultado en algunos comentaristas hostiles equating the Tea Party que igualan o comparan el partido del té with the Taliban in Afghanistan, con el talibán en Afganistán, a political organization una organización política that also aims to enforce obedience que también busca forzar la obediencia in society en la sociedad to God's eternal law, a la ley eterna de Dios, in that case, Allah's eternal law. en este caso la ley eterna de Alá. In such a Christian way of thinking, En tal manera de pensar cristiana, there is a straight and uncomplicated line hay una línea derecha y no complicada drawn from ethics to law que se traza desde la ética a la ley by way of politics. a través de la política. And the overlap on this view Y lo que traslapa en este punto de vista between these three spheres entre estas tres esferas ought to be extensive. debería ser extensivo, Ideally, it ought to be complete. idealmente debería ser completo. So, what this means is Lo que significa esto es, if something is right ethically, si algo está correcto éticamente, so for example, abortion should not be part of what we engage in. por ejemplo, que el aborto no debería ser parte de cosas en las que nos involucramos. If something is right ethically from a Christian point of Si view, algo está correcto éticamente de un punto de vista cristiano, it ought to be our Christian goal debería ser nuestra meta cristiana to see this principle widely accepted in the public square, de ver que este principio sea ampliamente aceptado en el ámbito público, the world of politics, en el mundo de política, and if possible, we should want to see it enshrined in law. y si de ser posible, quisiéramos verlo entronado en la ley. So in our Canadian case, a great example, of course, En nuestro caso de Canadá, un buen ejemplo, por supuesto, abortion is ethically wrong. el aborto es éticamente incorrecto, Therefore, Christians should advocate against it in the public square por lo tanto, en la opinión pública los cristianos debieran estar en contra de eso and should demand that the Canadian government legislate against it, y debe de exigir que el gobierno canadiense haga una ley en contra de ello, punishing people for engaging in it. castigando a las personas que se involucran en ello. Ethics, politics, and law completely overlap. La ética, la política y la ley completamente se traslapan o coinciden. It is an all or nothing game. Es un juego de todo o nada.
There can be no compromise No puede haber medios puntos when we enter public space cuando entramos a un espacio público and try to shape it as Christians. y tratamos de moldearlo como cristianos. Because we've entered that space Porque hemos entrado en ese espacio not to find common ground with those who disagree with us. no para encontrar un lugar en común con aquellos que están en desacuerdo con nosotros. We've entered that public space Hemos entrado a ese espacio público to bring the kingdom of God to earth para traer el reino de Dios a la tierra. right now. Ahora ya. In fact, because of that, De hecho, por este motivo, in this way of thinking, en esta manera de pensar, our opponents are not merely people who disagree with us, nuestros oponentes no son personas que meramente están en desacuerdo con nosotros. they are instead the wicked Son en vez de ellos los malvados who oppose God's law, que se oponen a la ley de Dios and we are engaged in a holy crusade against y them. estamos nosotros involucrados en una cruzada santa en contra de ellos. Again, the logic is impeccable Una vez más, la lógica es impecable if you accept the starting point. si aceptas el punto de inicio. And we've seen that with other aspects of worldview. Y hemos visto eso con otros aspectos del punto de vista mundial. The question I want to ask La pregunta que quiero hacer is this the correct way ¿es esta la manera correcta of looking at the missional engagement of the church de ver la manera en la que se tiene que involucrar la iglesia in the worlds of politics and law? en el mundo de política y ley? Is the way of thinking I've just described, Es esta manera de pensar que acabo de describir. is that actually the biblical way of looking at things? Es de hecho la manera bíblica de ver las cosas. That's the question we've been asking all the way through. Que es la pregunta que nos hemos estado preguntando todo este tiempo. So there are these ideas, Que por eso es que hay estas ideas, including ideas in the church, incluyendo las ideas de la iglesia. but how are we to assess these ideas? Pero ¿cómo hemos de calificar o de ver estas ideas? Well, I don't believe that what I've just described Yo no creo que lo que acabo de describir is, in fact, the biblical way of looking at this question. sea de hecho la manera bíblica de ver este asunto. I believe that our scriptures Yo creo que nuestras escrituras do not draw a direct line of connection no pintan una raya clara o directa en conexión between theology and ethics on the one side entre la teología y la ética por un lado and politics and law on the other y side. política y la ley por otro lado. In fact, as I read these scriptures, De hecho, mientras yo leo las escrituras, I discover that even God Himself descubro que aún el mismo Dios is not understood no es entendido as imposing the biblical vision on contemporary history and culture. como que impone la cultura bíblica en la cultura contemporánea y social. God is not in the business Dios no está en el negocio of imposing the kingdom of God on the present world. de imponer el reino de Dios en el mundo actual. To put that in a different way, Para poner esto de una manera distinta, biblically, bíblicamente, God is not interested in Dios no está interesado en short-term utopian political schemes. en patrañas políticas utópicas As I read the scriptures, o de forzadas. Pues mientras leo las escrituras, I believe that from the beginning of the Bible story till the end, creo que desde el principio de la historia bíblica hasta el final, God certainly calls his human creatures toward goodness. Dios ciertamente llama a las criaturas humanas así. He commands people toward goodness. Él ordena que las personas vayan hacia la bondad, hacia el bien. But very strikingly, Pero muy claramente, God does not coerce the goodness he commands. Dios no fuerza la bondad que Él ordena. God allows his human creatures Dios permite que sus criaturas humanas to exercise moral freedom que ejerciten libertad moral in choosing whether to obey or not. al escoger si obedecen o no. And the human refusal to obey Y el rechazo humano a obedecer does not yet bring the world to an end. no hace que el mundo se acabe. It doesn't cause God to disengage in disgust. No hace que Dios se desconecte y que se moleste.
The Bible does not present all of this as an all or nothing game, La Biblia no presenta esto como un juego de todo o nada, not even from God's point of view. ni siquiera del punto de vista de Dios. What happens in our biblical story Lo que sucede en nuestra historia bíblica is that God, who is perfectly good, es que Dios, que es perfectamente bueno, finds ways of continuing to work for the good es que encuentre manera de continuar trabajando para el bien in a world now compromised by evil. en un mundo ahora que se encuentra comprometido o entre dos poderes para el mal. God takes the world as he finds it. Dios toma el mundo como lo encuentra He actively works with what he finds. y activamente trabaja con lo que encuentra, He pursues what is good even for his enemies. y él persigue o va detrás de lo que él busca aún para sus enemigos. That's what I see when I read the biblical story. Esto es lo que yo veo cuando veo la historia bíblica. And there are many, many biblical examples that illustrate this. Y hay muchos ejemplos bíblicos que ilustran esto. I think the most striking for our purposes at the moment Creo que el más sorprendente o fuerte para nuestro ejemplo en el momento is that very, very clearly es que muy claramente the purpose of God's law in the Old el Testament propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento is not only to promote the biblical moral vision. no solamente es para promover la visión bíblica moral. Part of the purpose of God's law Parte del propósito de la ley de Dios is simply to bring some degree of order and justice es para traer un cierto grado de orden y justicia to the world as God finds it. para el mundo como lo encuentra Dios. It's to prevent things from getting worse than they otherwise are. Es prevenir o evitar que las cosas se pongan peor de lo que ya están. You might say that God has modest goals in giving his law to Moses. Podrías decir que Dios tenía metas modestas al darle la ley a Moisés. God is active in the world, Dios es activo en el mundo, está activo, but God's activism in Scripture pero el activismo de Dios en la Escritura is allied with an enormous degree of pragmatism. está Allied with, yes. está alineado con una gran cantidad de pragmatismo. What I mean by that is Lo que quiero decir con esto es that God is content for the most part que Dios está conforme, contento principalmente, to allow the cosmic journey to unfold de permitir que el viaje cósmico se desenvuelva like a field in which there grow both wheat and weeds, como un campo donde se siembran tanto ¿cómo se llaman estos? El trigo y cizaña, gracias, no me acordaba de la palabra en español. The kingdom of God will come on earth as in heaven, El reino de Dios vendrá en el cielo como en la tierra, but there's no idea pero no hay idea that the kingdom of God should be legislated into existence que right now. el reino de Dios tenga que ser legislado para que exista justo en este momento, Not even by God. ni siquiera por el mismo Dios. Now, if that is true, Ahora, si eso es cierto, it means that we have to think really hard about this topic. quiere decir que nosotros tenemos que pensar bastante fuerte o bien intencionalmente en este tema. We need to think hard and we need to think biblically, Necesitamos pensar profundamente y bíblicamente, refusing to be drawn into the debased politics of our day, evitando meternos en los debates de los políticos de nuestros días, refusing to be recruited to other people's agendas, evitando ser reclutados a las agendas de otras personas, whether on the left or the right, ya sea en la izquierda o en la derecha, because it actually doesn't matter which one it is, porque realmente no importa cuál es. because the church's task Porque la tarea de la iglesia is not merely to choose sides no es meramente escoger un lado and then to help our chosen side y luego ayudar a ese lado escogido with biblical proof text to help them with their program. con pasajes y lecturas, corrección bíblica para ayudarles en su programa. The church's first task La primera tarea de la iglesia is always to be the church, es siempre ser la iglesia, not simply the religious wing of some other organization. no simplemente el ala religiosa de otra organización. We need to be the church, Necesitamos ser la iglesia and we need to think hard and biblically y necesitamos pensar profunda y bíblicamente about the church's obligations in society. acerca de las obligaciones de la iglesia en la sociedad. Remember what the heart of our discipleship is in Scripture. Recuerden cuál es el corazón del discipulado en la iglesia es.
The heart of it all is the imitation of God. El corazón de esto es la imitación de Dios, ser como Dios. Be holy as I am holy, says God in Ser santo Leviticus. como yo soy santo, nos dice la Escritura. Be perfect as your heavenly Father is perfect, says Jesus. Sé perfecto como tu Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Be like God. Sé como Dios. So how God approaches the matter of politics and law, Así que, ¿cómo se relaciona Dios con la cuestión de política y ley? how God approaches the reality of public space, ¿Cómo Dios se involucra con el espacio público? must be crucial to our understanding of how we should do it. Debe ser crucial para nuestro entendimiento de cómo hacerlo nosotros. So if we're asking what a biblical approach to this bridge building is, Así que si nos preguntamos cuál es el enfoque bíblico de construir este puente, we need to pursue this thought. necesitamos seguir este pensamiento. What does it mean to be like God? ¿Qué significa ser como Dios? What should image bearers be doing and not doing? ¿Qué deben estar haciendo los portadores de la imagen y qué no deben estar haciendo? To be like God is certainly to be active in the world, Ser como Dios es ciertamente estar activo en el mundo, but I want to suggest that, like God, our activism should be pragmatic in nature. pero quisiera sugerir que al igual que Dios, nuestro comportamiento debe ser pragmático de naturaleza. We should not practice utopian politics and law. No deberíamos practicar leyes utópicas y políticas. God does not. Dios no lo hace. God attends to the art of the possible. Dios atiende The art of the possible. el arte de lo posible. We can think of lots of examples, Podemos pensar en muchos ejemplos, but a really good one pero uno muy bueno is when the Israelites demand a king. Do you es cuando remember los this? israelitas exigen un rey, ¿recuerdan? 1 Samuel 8. Primera de Samuel 8. The Israelites demand a king. Los israelitas exigen un rey. Samuel says, well, that's not a holy thing to do. Samuel les dice, eso no es algo santo que hacer. And God agrees with Samuel. Y Dios está de acuerdo con Samuel. And then God says, but let them do it anyway. Y luego Dios dice, pues déjalo que tomen lo hagan. We're going to go with this flawed and sinful idea. Vamos a ir con esta idea sencilla. And essentially, I'm going to spend the rest of Scripture Y esencialmente voy a pasar el resto de la escritura turning this idea into a good one. tratando de formar esta idea a una idea, hacerla una idea buena. That's what I mean by pragmatism. A esto me refiero con pragmatismo. Taking the world as it is, Tomar el mundo como es, working within the parameters of what's possible, trabajando entre los parámetros de lo que es posible, nudging society toward the good. así medio empujando a la sociedad a lo que es bueno. The fact of the matter is El punto del hecho es that utopian Christian politics and law que la ley y política cristiana utópica directly interfere with our genuine calling. interfieren con nuestro verdadero llamado. For as we have seen in the example of Canadian abortion law, Pero como hemos visto en el ejemplo de la ley canadiense de abortos, utopian Christian politics la política utópica cristiana sacrificed the limited good that you could achieve. sacrificó el bien limitado que pudieron haber logrado, They sacrificed the limited good sacrificaron ese bien limitado on the altar of an unbiblical perfectionism. en el altar del perfeccionismo no bíblico. We're not going to agree to it unless it's perfect, No vamos a estar de acuerdo con esto a menos que sea perfecto, which is precisely what God does not do in his actions in the world. que es precisamente lo que Dios no hace en Eso- sus acciones en el mundo. So we end up seeking perfection in the political and legal spheres Así que terminamos buscando la perfección en las esferas políticas y legales rather than perfection in character. en vez de la perfección en el carácter. In other words, being like En God. otras palabras, ser como Dios. And as in the Canadian case, Y como en el caso de los canadienses, what we actually do lo que realmente hacemos is that we end up increasing evil in the world. es que terminamos aumentando la maldad en el mundo. That's what our utopian approach achieves. Esto es lo que un enfoque utópico logra. More evil in the world Más maldad en el mundo. because we refuse to be content Porque nos evitamos estar conformes with modest improvements in the way things are. con mejorías modestas en la manera que son las cosas. Some kind of abortion law in Canada O algún tipo de ley de aborto en Canadá would certainly have been preferable to none.
ciertamente hubiera sido preferible a ninguna ley. But people simply were not thinking straight. Pero las personas simplemente no estaban pensando correctamente. I would suggest they were not thinking biblically, Yo sugeriría que no estaban pensando bíblicamente and all ideas have consequences, y todas las ideas y consecuencias, pretty serious consequences pues, sometimes. consecuencias muy serias. And so we seek perfectionism and create evil. Así que buscamos el perfeccionismo y creamos mal. God works with evil and produces out of it good. Dios trabaja con el mal y produce un bien final. These are diametrically opposed approaches to this Estos question. son enfoques diametralmente opuestos. So there's a lot to be thinking about here. Así que hay mucho que pensar aquí. All over the world, Por todo el mundo, you can make your own applications to Mexico. puedes hacer tus propias aplicaciones a México. I was down in Brazil last year, Yo estuve en Brasil el año pasado, where the church is absolutely ideologically split along political lines, donde la iglesia está absolutamente dividida en las cuestiones ideológicas políticas. precisely why they asked me to go down and speak to the church, Precisamente por eso es que me invitaron a que fuera a hablar a la iglesia, because they're really nervous about the next presidential election porque están muy nerviosos con la próxima elección and whether it presidencial will further split the church, y si va a dividir aún más la iglesia, because people's primary loyalty porque la lealtad principal de la gente is either to the left or to the right politically, es ya sea a la izquierda o a la derecha políticamente, and they've forgotten where their primary loyalty ought to lie, y se olvidaron dónde tenía que estar su lealtad primaria, which is loyalty to Christ, que es lealtad a Cristo, imitation of God. imitación de Dios. So Así that was que- my first question. Esa fue mi primer pregunta. As we build a bridge from church to society, Mientras construimos un puente de la iglesia a la sociedad, we need to think about why we are building the bridge necesitamos pensar en por qué estamos construyendo este puente and where we want it to go. y a dónde queremos que vaya. Second point, Segundo punto, we need to be really careful necesitamos ser muy cuidadosos once we succeed in building the bridge una vez que hemos tenido éxito al construir este puente, about what is coming back the other way es que viene de vuelta por el mismo camino so that we can keep cuckoos out of our nest. para poder mantener a los cucos fuera de nuestro nido. To illustrate this point, Para ilustrar este punto, I want to talk about the topic of justice. quiero hablar del tema de justicia. We live in a time Vivimos en un tiempo where the issue of justice donde el asunto de justicia lies right at the top of many people's agenda. se levanta justo a la parte más importante, a la máxima de la agenda de muchas personas. It seems that everyone is talking about justice, Parece que todo el mundo está hablando de justicia, everyone is demanding justice. todo el mundo está exigiendo justicia. And here's our first Christian question. Y hay aquí nuestra primera pregunta cristiana. Yes, but how do we know what justice looks like? Sí, pero ¿cómo sabemos cómo se ve la justicia? That's what we've been doing all the way through, right? Es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿verdad? I hear the words you're using. Escucho las palabras que están usando. Let's just pause for a moment Pausemos un momento and ask ourselves, y preguntémonos aquí, what's the nosotros mismos, biblical idea of justice? ¿cuál es la idea bíblica de la justicia? Let me give you a quick summary Déjenme darle un rápido resumen of what Scripture says about de justice. lo que la Escritura dice de la justicia. Number one, Número uno, justice is grounded in God's own character. está fundamentada en el carácter propio de Dios. It's rooted in God. Está escrita en Dios. And that's why those who worship the one living God Y por eso es que aquellos que adoran al Dios viviente, are called to do justice se les llama a hacer justicia in imitation of God. en imitación de Dios. We understand what justice is Entendemos lo que la justicia es because we know who God is. porque sabemos quién es Dios. We also understand the lack of justice in También the same way. entendemos la falta de justicia de la misma manera. Why is the world unjust? ¿Por qué es injusto el mundo? Biblical answer, Respuesta bíblica, because God's image bearers have rejected the one true God porque los portadores de la imagen de Dios han rechazado al Dios verdadero and inevitably have become unjust. e inevitablemente se han convertido en injustos And they've gone on to build unjust systems, y han seguido adelante construyendo sistemas injustos, unjust structures. estructuras injustas. The evil that has worked its way into the world La maldad que ha entrado a este mundo is now deep and pervasive, ahora está profunda e invasiva and the Bible says
Y la Biblia dice, only God can save us from all of this solamente Dios puede salvarnos de todo esto and will one day save us. y algún día nos salvará. But fourthly, Pero cuarto, that doesn't mean we're to do nothing. quiere decir que no vamos a hacer nada. Eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. In fact, we're called in many, many passages De hecho, somos llamados en muchos pasajes to do justice, to stand up for justice and para all the rest hacer of that, justicia y para ponernos y defender la justicia y todo eso, including the rights of people to be treated equally under the law, incluyendo los derechos de las personas a ser tratados igualmente bajo la ley, because after all human beings are image bearers. porque después de todo, todos los seres humanos son portadores de la The notion imagen of equal human rights is grounded right there. y eso le da los derechos humanos iguales, está ahí justo. And we're told to speak up for those who cannot speak for Y themselves, se nos dice que hablemos por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, to defend the rights of the poor and the needy, y que debemos defender los derechos del pobre y del necesitado and all of that. y todo eso. The biblical view of justice. El punto de vista bíblico de la justicia. Now let's consider now Ahora consideremos what many people in our culture lo que muchas personas en nuestra cultura mean by the word justice, quieren decir con la palabra justicia, because it's not the same thing. porque no es la misma cosa. I'm going to refer here to the postmodern view of justice, Me voy a referir aquí al punto de vista postmodernista de la justicia, incredibly influential in culture at the present time. increíblemente influencial en la cultura en el tiempo moderno, Associated with what people call the woke revolution, asociado con lo que le llama a la gente la revolución woke, designed to destroy post-Christian civilization diseñada para destruir la civilización postcristiana and build utopia out of the rubble. y a construir utopia de los escombros. So that's where this idea resides. Así que aquí es donde reside esta idea. What do these folks mean by justice? ¿Qué quieren decir estas personas con justicia? Well, first of all, Primero que nada, they explain justice explican justicia in terms only of inequalities of power. en términos de, y solamente, en terms of what? Power Poder, en términos wealth. de poder y de riqueza and well-being. y de bienestar. Justice is all about inequalities of power. La justicia se trata de la igualdad de poder. The problems are only structural in nature. El problema es solo estructural en naturaleza. The solution here is to change the structures, La solución aquí es cambiar las estructuras, to change the systems, cambiar el sistema, because the problem is external to people's hearts. porque el problema es externo a los corazones de las personas. This is why they typically add the word social before the word justice. Por eso es que casi siempre le ponen la palabra social antes de la palabra justicia. That indicates to us the kind of thing they're talking about. Eso indica que es el tipo de cosas que ellos están hablando. So, unequal outcomes as a result of unjust systems. Todos los resultados iguales se deben a los sistemas injustos. What's the nature of the society that has to be changed? ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad que tiene que cambiar? It's characterized by inequality of power. Esta es caracterizada por la inigualdad de poder. No And igual- so the main thing is to adjust the power relations in society Así que lo principal es ajustar los sistemas de poderes en la sociedad by way of what's called intersectionality. a través de lo que se le llama interseccionalidad. The idea is there are people in categories that lack power, Y la idea que hay personas en categorías que no tienen poder and then many people occupy more than one of these categories. y más personas, y hay muchas personas ocupando más de una de estas categorías, The categories intersect with each other. que las categorías intersectan una con las otras They're the people with least power, y son las personas con menos poder and you have to begin by drawing a map of power y tienes que empezar dibujando un mapa de poder to identify those who are most in need of social justice. para identificar a aquellos que están en más necesidad de justicia social. This map Este mapa tells you the truth in a way that other analyses cannot. nos dice la verdad en la manera que otros análisis no pueden. These folks talk about dominant discourses, Estas personas hablan de discursos dominantes, typically grounded in reason and science and religion. típicamente basado en ciencia y razón. So we have a situation where there are
discourses that govern the way we think about such things. Así que luego encontramos discursos que guían la manera en la que pensamos acerca de ciertas cosas, And these perspectives are deliberately designed to disguise reality. y estas perspectivas están deliberadamente disfrazadas para esconder la verdad. And so what you have to do is to subvert all of these dominant Así discourses. que lo que tienes que hacer es subvertir todos estos discursos dominantes. You must deprive them of the oxygen they need to survive, Tienes que quitarles el oxígeno que necesitan para sobrevivir, which means that you can't allow freedom of speech lo que significa que no puedes permitir la libertad de expresión, because that just gives the space to these same discourses to keep on speaking. porque eso da la oportunidad de que los mismos discursos sigan hablando. You have to take control of the situation, Tienes que tomar control de la situación, and the most marginalized people are crucial y la mayoría de las personas modernizadas son cruciales, because the more marginalized you are, they say, the more you understand the truth. porque mientras más modernizado estás, más entiendes la verdad, dicen. But the problem goes deeper than all of that. Pero el problema va más allá de todo eso. I'm quoting here, Y estoy citando aquí: all art, religion, philosophy, morality, todo el arte, religión, filosofía y moralidad, law, media, politics, education, la ley, la política, educación y las formas de familia, and forms of family, formas de familia, all of these are determined not by reason or truth. todos esos están determinados no por razón o verdad. Everything is determined by your class consciousness. Todo esto está determinado por tu conciencia de clase. That's what many people in the world now mean by justice. Esto es lo que muchas personas ahora quieren decir by what? By Por justice. justicia. That's the definition of it. Es la definición de ello, It's the program to achieve it. es el programa para lograrlo. And there are many things that could be said about this. Hay muchas cosas que se pueden decir de esto, But I hope you realize from our conversations so far pero espero que se hayan dado cuenta a través de nuestra conversación hasta that this ahorita view of justice que esta visión de justicia owes a lot more to Karl Marx and Friedrich Nietzsche le debe mucho más o se basa mucho más en And to Karl Rom- Marx y Friedrich Nietzsche and to Romanticism y al romanticismo than it owes to the Bible. que es lo que se basa o de lo que le debe a la Biblia. And from a Christian point of Y view, de un punto de vista cristiano it's very, very es problematic. muy problemática, For one thing, there's a hopelessly romantic porque pues, de cierta manera hay algo inevitablemente romántico, view of good and evil. una visión inevitablemente romántica del bien y del mal. Many of its advocates assume Muchos de los que seguidores asumen that the problem of evil only lies on the outside of us. que el problema del mal solamente está fuera de nosotros. But actually, as Alexander Solzhenitsyn once said, Pero como dijo una vez en Nietzsche, the line between good and evil runs right through the center of the human heart. la línea del bien y del mal corre justo por el centro del corazón humano. Nothing in Scripture suggests Nada en la escritura sugiere that you can eradicate evil simply by changing social que structures. puedes erradicar el mal simplemente cambiando las estructuras sociales. And of course, we believe Por supuesto, pensamos y creemos that each individual is crucially important. que cada for God. individuo es crucialmente importante. These folks tend to treat only classes of persons. Estas personas tratan con clases de personas. So when they talk about justice, Así que cuando hablan de justicia, they don't mean justice for you and you and you and you. no quieren decir justicia para ti, para ti, para ti, para They ti. mean justice for favorite classes of person. Ellos hablan de justicia para ciertas clases favoritas o personas. Individual rights, individual identity are not primary Los derechos individuales, la identidad individual no son primarios when it comes to justice. cuando en lo que a justicia se refiere. And you are guilty of injustice Y eres culpable de injusticia not because of any particular actions you've ever taken, no por alguna acción particular que hayas hecho, but simply by virtue of your membership of a class, sino simplemente por ser miembro de cierta clase, one of the more privileged classes. una de las clases más privilegiadas. And one of the consequences of that is Y una de las consecuencias de esto es that social justice people have no problem with discrimination. que la justicia social, las personas no tienen problema con la discriminación, They have no problem with violence. no tienen problema con la violencia.
as long as it's the correct class enemies who are the victims, Mientras sean los enemigos correctos de la clase correcta, las víctimas, which is pretty much classical Marxism. lo cual es muy clásico marxismo. Now, there's a lot more to be said about Ahora, hay this, mucho más que se puede decir de esto, but we're coming right to the end of our time. pero se nos está acabando el tiempo. I just want to say Solo quiero decir that although it's really obvious que aunque es muy obvio that we ought to care about justice, que debemos preocuparnos por la justicia, we also have to be really clear what we mean by the word. también tenemos que ser bien claros qué queremos decir con esta palabra. Because all sorts of people would like to recruit us in support of their justice. Porque a todos les gustaría reclutarnos a favor de su justicia. And maybe once we examine the issue, Y una vez que quizá que hayamos examinado el asunto, maybe we should support them in particular aspects. quizá debiéramos apoyarles en aspectos particulares. But what we shouldn't do Pero lo que no debiéramos is hacer switch off our Christian brains es apagar nuestros cerebros cristianos and start writing other people blank checks y empezar a escribir los cheques en blanco de otras personas in pursuit of whichever justice they are promulgating at the moment. en búsqueda de cualquier justicia que ellos estén promulgando en el momento. There is such a thing as the justice cuckoo. Hay algo así como el cuco de la justicia, It has the capacity to create considerable injustice. que es capaz de producir una injusticia considerable. And we have to be very conscious of that kind Y of tenemos thing que estar conscientes de eso también, as we build our bridge to culture. mientras construimos nuestro puente a la cultura. So, to conclude everything, Así que, para concluir todo, we all live in fallen societies, todos vivimos en sociedades caídas, built in all sorts of ways, not on the rock of God's truth, construidas de todas maneras, no sobre la roca de la verdad de Dios, but on the shifting sands of human opinion, sino en las arenas movedizas cambiantes de la opinión humana, built on understandings of humanness that are not ours, construidas sobre el entendimiento de humanos que no somos nosotros, whether or not other people could even tell you why they believe what they believe. aunque las otras personas quizá ni siquiera puedan decirte por qué creen lo que creen. There's always a philosophy or a religion at the root of it, Siempre hay una filosofía o una religión a la base de ello, which in the A la end raíz. explains why they believe what they believe. que al final explica por qué creen lo que creen. And we are called to walk a different path. Y nosotros somos llamados a caminar un camino distinto. We are to follow the person who said, I am the way. Somos llamados a seguir a la persona que dijo, yo soy el camino. It's really going to help us to do that Y realmente nos va a ayudar a hacer esto and to stand firm counterculturally y pararnos firmemente contraculturalmente if we don't just recognize elements of foreign anthropology in our own nest, si no solamente conocemos a los elementos de las antropologías extrañas en nuestro propio nido, but we also understand their natural habitat. sino que también entendemos su hábitat natural, Where did they come from? de dónde vienen. We need to be able to put cuckoos in their place. Debemos poder poner a los cucos en su lugar. And what I hope is Y lo que espero es that what we've been doing together que lo que hemos estado haciendo aquí juntos will strengthen you in the task te fortalecerá en la tarea of doing just that. de hacer eso. As before, it's been a great pleasure to be here. Como antes, ha sido un gran placer estar aquí. God bless you all. Dios les bendiga a todos.